Gálatas capítulo 4 a partir del versículo 8. Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses. En cambio, ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ya que han sido conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Ustedes guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. En esta sección vemos al apóstol Pablo presentando una advertencia, presentándole a los Gálatas una advertencia. Y esta advertencia está dirigida en contra del peligro del legalismo. Sabemos que Pablo escribió esta carta para advertir a los Gálatas que estaban siendo engañados por los judaizantes, es decir, por aquellos judíos que profesaban ser cristianos y que venían a los gentiles y les enseñaban que ellos debían circuncidarse y observar todas las ceremonias y costumbres judías para poder ser salvos. Entonces Pablo aquí particularmente les está haciendo en primer lugar un recordatorio, les está presentando un recordatorio. Les dice en el verso 8, sin embargo, en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses. Anteriormente, Pablo ya demostró que los creyentes del Antiguo Testamento se encontraban en la infancia y estaban esperando para entrar en la completa recepción de la herencia que nosotros sabemos que vino con el advenimiento de Cristo Jesús. Entonces Pablo les dice que en otro tiempo no habían conocido a Dios. Fíjense qué interesante como Pablo describe aquí la conversión. Antes de conocer a Dios, antes de saber de Él, eran ignorantes. Y Pablo describe entonces aquí la esencia de la conversión como conocer a Dios. Y les recuerda que antes, cuando no conocían a Dios, estaban en esclavitud espiritual. Dice, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses. Nosotros sabemos que todas las religiones hechas por el ser humano, con sus dioses falsos, lo único que hacen es presentar una serie de supersticiones y reglas. Las personas viven constantemente para complacer a estos ídolos y tienen mucho miedo de caer en falta delante de ellos. Estos ídolos de las religiones humanas son caprichosos, son celosos, son perversos. Lo que dice Pablo aquí es algo muy importante. Todas esas religiones falsas en el fondo implican ser esclavo de Satanás. Entonces les recuerda Pablo aquí que antes de conocer el Evangelio, antes de oír las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ellos estaban en esclavitud, pero ahora han conocido a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros podemos conocer a Dios. En eso está la vida eterna, en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y luego Pablo entonces les dice en el verso 9, en cambio, ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ya que han sido conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Él está diciendo, como ya mencionó anteriormente, que abandonar el Evangelio y abrazar este
judaísmo implica volver a la infancia, implica volver a los principios elementales, implica volver al ABC de la fe. Entonces les está diciendo, si ustedes abrazan la circuncisión, si ustedes abrazan todas las regulaciones judías, lo único que están haciendo es volver a ser esclavos y abandonan su posición de hijos. Queridos, el gran peligro del legalismo es que, en primer lugar, niega la suficiencia de Cristo. Siempre hay algo que debemos hacer, siempre hay alguna regla que tenemos que cumplir. Lo que Cristo hizo por mí, lo que Él hizo en mi lugar, no es suficiente, según el legalismo. También el legalismo niega la autoridad moral de Dios. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a decirnos cómo tenemos que vivir, excepto Dios. Él es el único que puede establecer las reglas para vivir verdaderamente la vida cristiana. En tercer lugar, el legalismo niega que Dios es la autoridad absoluta sobre nuestra conciencia. El legalismo siempre pone reglas que esclavizan la conciencia de las personas, pero Dios es el único Señor de la conciencia. Y en último lugar, el legalismo niega la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque adiciona, incorpora creencias y requisitos humanos. Todos estos errores del legalismo dañan el alma y son muy peligrosos. Espero que no caigamos en ninguno de ellos.